Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Alicia de Oliveira, miembro de la comisión directiva del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría. Le doy la bienvenida a todos en este inicio de reuniones virtuales que vamos a hacer durante el mes de los empleados y las empleadas de comercio. Bienvenido a todos y que sigan participando. En esta oportunidad vamos a hablar de la ley de teletrabajo recientemente aprobada y sancionada por el Senado de la Nación el día 30 de julio pasado. Vamos a continuar con estas charlas virtuales de las cuales nos vamos a juntar los días miércoles a esta misma hora, a las 20 horas. El próximo miércoles los profesores del gimnasio nuestro van a hablar sobre las charlas técnicas de entrenamiento funcional. Después pasamos al miércoles 16, donde se harán charlas de nuestro jardín de infantes y maternal Niño Feliz, sobre la educación con el contexto de la pandemia. Y el 23 de septiembre será el turno a los profesionales del grupo nutricional, donde se hablará de alimentación, estrés y aislamiento. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros asumimos una nueva comisión directiva el 17 de mayo de este año, que también fue virtual de esta misma manera. Por eso es muy oportuno darle la bienvenida a nuestro nuevo secretario gremial, el compañero Mario Lucero. Bienvenido y buena gestión. Hola, buenas noches, gracias a todos. Gracias a todos y todas por estar presentes en esta charla. Ante todo, agradecer al compañero secretario general Miguel Santellán la posibilidad que me dio de seguir la labor que venía realizando acá la compañera Alicia de Oliveira. Muchísimas gracias. Junto a los compañeros Marcos Bonavetti, Germán Gómez y la compañera Viviana Gómez, de seguir defendiendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores como se viene realizando habitualmente y seguiremos haciéndolo del mismo modo. Y agradecer a todos los compañeros del SECO por el apoyo. También agradecer el gran esfuerzo que están realizando los trabajadores y las trabajadoras esenciales que, como tantas otras actividades, han puesto el hombro y arriesgando su salud en estos tiempos de pandemia. Comenzando con esta charla que teníamos programada, mucho se habló en todo este tiempo de los derechos que consagra la ley número 27.555, teletrabajo. La voluntariedad expresada por el trabajador o la trabajadora, la posibilidad de revertir hacia el trabajo presencial, el derecho a desconectarse digitalmente, exigiendo así el cumplimiento de la jornada laboral acordada, la compensación de gastos y provisión de insumos por parte de los empleadores y empleadoras y su obligación de respetar la privacidad y la intimidad de quien teletrabaja. Pero me interesa también destacar un hecho sumamente importante que se presenta como histórico en la lucha de las mujeres trabajadoras. El reconocimiento de las tareas de cuidado que recaen principalmente en las mujeres como un trabajo, aunque no remunerado ni reconocido como tal, y como una situación que genera el derecho a la interrupción de la actividad de teletrabajo para la atención de personas que así lo requieran. Al fin, una norma laboral reconoce un reclamo de las mujeres. El teletrabajo ya existía, pero en este contexto de pandemia se incrementó los legisladores dieron una respuesta rápida ante la desprotección legal de quienes teletrabajan. La nueva ley refuerza derechos ya existentes y también los amplía. La presente ley estará en vigor luego de 90 días, contados a partir de que se determine la finalización del periodo de vigencia del aislamiento social preventivo obligatorio.
Habiendo dado esta breve reseña, les doy la palabra a los doctores Marcos Bonavetti y Maximiliano Cabrera, ambos matriculados en el Colegio de Abogados del Departamento de Justicia de Azul, sobre la Ley de Trabajo. Y después quedamos abiertos a dudas y consultas sobre este tema. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se escuche bien lo que vamos a contar con Marcos. Vamos a hablar un poquito sobre la ley de teletrabajo. La idea no es una charla formal y dura sobre las cuestiones que la ley marca, sino desarrollar algunos conceptos que está bueno que todos tengamos presentes, fundamentalmente porque esta es una ley que, si bien trata un tema del cual se viene desarrollando hace bastante tiempo, es una ley que se apresuró o que se aceleró su sanción en el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio que se determinó el 20 de marzo de este año. Esta ley, que fue sancionada, como bien dijo Alicia, el 30 de julio de este año, es una ley muy nueva, que todavía no tiene su entrada en vigencia determinada. Fue presentada el 11 de mayo de este año, o sea que es una ley que habla sobre los trabajadores y las trabajadoras que realizan su actividad de manera no presencial, pero también tiene la particularidad de que fue una ley que se sancionó de manera virtual, porque ya en ese momento el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores estaba funcionando también de manera virtual. Entonces es muy importante por ahí reconocerle esta cuestión, que es una ley que viene a hablarle a los trabajadores que están realizando su tarea de manera no presencial, pero que fue sancionada también de la misma manera. Como destacó Mario, tiene dos ítems muy importantes, dos cuestiones que se introducen en la legislación laboral argentina, que es el derecho a la desconexión y fundamentalmente incorpora el reconocimiento de las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado son muy importantes, es muy importante el reconocimiento que se le da, porque siempre hay una idea que los trabajadores varones son más predispuestos al trabajo y que responden de mejor manera al trabajo. Y quienes teletrabajan, también se considera que los varones que teletrabajan lo hacen de manera más rápida, más eficiente. Y esta ley lo que remarca, a través de valorar las tareas de cuidado, es que, como lamentablemente las tareas de cuidado quedan en cabeza de la mujer, la teletrabajadora no es que es menos eficiente al momento de responder la tarea de teletrabajo, sino que está realizando las tareas de cuidado. Entonces, lo que viene es a suplir, digamos, una cuestión que se diferencia del género. Es muy importante destacar esto. Y otra cuestión muy importante también es que en el año 2017, cuando estas cuestiones de teletrabajo empezaron a tener lugar en la legislación nacional, solamente el 8% de los trabajadores teletrabajaban. O sea que se supone que cuando esta ley entre en vigencia y empecemos a avanzar, vamos a tener un porcentaje mucho mayor, pero hoy no es un porcentaje menor, digamos, es un 8%, que es un número bastante interesante. Marcos va a hacer un desarrollo puntual de los temas. Bueno, ¿qué tal? Aprovecho nuevamente para saludar a todos y a todas los presentes. Así que en líneas generales la idea un poco es traerles los principios generales y la normativa que entraría en vigencia, como bien decía Mario, 90 días finalizado el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Si bien es importante estar ayornados a la situación actual, esta ley, lo novedoso que tiene, aparte de estas características que mencionaban respecto de la sanción y la discusión de la misma, es que viene a darle un marco legal a una situación que estaba vigente, como mencionaban anteriormente los compañeros. El teletrabajo no es que apareció ahora, ya existía. Lo que requiere esta ley es darle un marco legal y una seguridad jurídica a los trabajadores que no estaban amparados o estaban amparados de forma deficiente dentro de la ley de contrato de trabajo. Es importante destacar que, si bien esta normativa tiene una ley específica, forma parte integral de la ley de contrato de trabajo, nuestra norma rectora en lo que es las relaciones laborales,
Son 20 artículos que se integran al capítulo 3 de la Ley de Contratos de Trabajo en cuanto a las modalidades de trabajo. Vendría a ser una nueva modalidad o una modalidad que encontró nuevamente, insisto, un marco regulatorio específico. Específicamente, el artículo 102, cuando menciona y conceptualiza el teletrabajo, lo define de manera que habrá contrato de teletrabajo cuando una persona preste tareas o ejecute alguna obra o preste un servicio desde su hogar o de un lugar diferente al establecimiento normal y habitual de la empresa o de la parte empleadora, ya sea en su hogar o un lugar diferente al establecimiento, como les decía, y mediante herramientas de tecnología o de telecomunicaciones. Ese sería el concepto básico que surge de la nueva normativa para conceptualizar esta modalidad de contratación. Entonces las características tipificantes serían la ejecución o la prestación del servicio en un lugar que no es el establecimiento normal y habitual de la empresa, mediante tecnologías o telecomunicaciones. Respecto de las características propias del teletrabajo y los derechos y las obligaciones, están incluidas los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador que preste tareas. No hay una diferenciación en cuanto a los derechos que tienen los trabajadores que prestan tareas, no son otro tipo de trabajadores o no trabajan más o menos. Es una modalidad diferente de contrato y tienen las mismas características que las formas normales y habituales que estamos acostumbrados a tener de contratación. Así que es muy importante destacar esto porque en este contexto en el que han habido cambios de lugares de trabajo o de modalidades de trabajo, donde mismo en nuestro rubro específico, el comercio, en la parte más estricta, si se quiere, del aislamiento, muchos trabajadores empezaron a prestar tareas en su hogar, no cambian las obligaciones, no cambian los derechos, o no trabajan más o menos que los que lo hacen de manera presencial. Es una modalidad diferente. Y dentro de estas características importantes, como les decía, se mantienen los derechos y las obligaciones en cuanto a la representación sindical, en cuanto a la retribución monetaria. No es que hay una diferenciación de escala o diferenciación de ingreso a quien presta tareas de manera presencial con quien lo hace de manera virtual o remota. La capacitación, la representación sindical, como les decía, son características propias, y dentro de esta modalidad surge algo novedoso que es el derecho a la desconexión, que Max les va a comentar un poquito de qué se trata. Está bien. El derecho a la desconexión es un derecho que tiene hoy una contrapartida también, que es la obligación del empleador de no molestar a su trabajador durante el periodo de descanso. Eva Perón decía que donde hay una necesidad nace un derecho, y bueno, en este caso hay una nueva forma de trabajo y va a nacer un derecho que es el derecho a la desconexión, que creo que junto con el reconocimiento de las tareas de cuidado y seguramente con la ratificación del convenio 190 de OIT en los próximos meses va a hacer que el trabajo cambie en la Argentina de acá en adelante. Este derecho es un derecho que se viene trabajando desde hace un tiempo, también como toda esta ley se aceleró su sanción en el último tiempo. En el año 2017 Francia fue el primer país que reconoció el derecho que tienen a los trabajadores a no ser molestados durante su periodo de descanso. Digamos, queda claro cuál es el horario de trabajo, cuál es la jornada laboral establecida para los trabajadores, y fuera de ese horario, más allá de que estén en su casa, con la tecnología disponible, con todo para poder trabajar, no tienen por qué hacerlo. Y esto es bastante claro cómo lo determina la ley. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud reconoció que hay muchos trabajadores que teletrabajan, a los cuales su empleador
no determina claramente cuál es su periodo de descanso, y eso termina generando un periodo de agotamiento crónico en el cual nunca desconectan de su trabajo. Este derecho a la desconexión justamente es el derecho que tiene el trabajador hoy por hoy a usar la tecnología, continuar usándola luego de su jornada laboral, pero no tiene por qué seguir trabajando. Sería como el derecho a clavarle el visto al empleador si le manda un mensaje fuera del horario laboral. Esta establece, en principio, una jornada laboral clara, que es muy importante establecerla previamente con el empleador, porque esta modalidad, al ser nueva, también puede generar nuevas jornadas de trabajo, pero siempre dentro del marco de la ley de contrato de trabajo. Y también establece que los trabajadores tengan una relación más sana con la tecnología. De esta manera, el derecho a la desconexión creo que es uno de los puntos más importantes de esta ley. Otro punto también muy importante de esta nueva ley de teletrabajo es que viene a establecer la voluntariedad. El teletrabajo va a ser voluntario, o sea, va a venir formado va a ser una idea que puede presentarla el trabajador o también puede ofrecerle al empleador, pero se va a llevar adelante cuando los dos estén de acuerdo. De esta manera establece que esta idea de bilateralidad, en donde el empleador le permite o le propone el teletrabajo y el trabajador lo acepta. Esto debe ser establecido por escrito. Esto también es muy importante marcarlo, porque de alguna manera queda claro quiénes son los que trabajan de manera presencial y quiénes son los que trabajan de manera no presencial o teletrabajan. Este acuerdo bilateral puede ser revertido también a pedido del trabajador y puede ser quien decida volver a trabajar al establecimiento. Y como decía Marcos, hay que dejar muy en claro que siempre es trabajador. Que es trabajador el que trabaja en el establecimiento y es trabajador el que teletrabaja. No son dos formas distintas de trabajadores, sino dos formas distintas de trabajar. Pero siempre son trabajadores. Por lo tanto, y otra cosa que marca la ley, es que los elementos de trabajo deben ser previstos por el empleador. Muchas veces, y seguramente cuando se dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio, la posibilidad de muchos trabajadores hacer trabajos desde su casa, pusieron su computadora, pusieron sus conexiones a internet, pusieron muchas cuestiones que ellos ya tenían, pero que en este momento la ley establece que deben ser previstas por el empleador. Tanto las cuestiones relacionadas al hardware como al software deben ser entregadas al trabajador, y todo lo que tenga que ver con la conexión, con la instalación, con el mantenimiento, con la reparación de las cuestiones que le permitan hacer el teletrabajo. Por lo tanto, esto establece, como en los ámbitos presenciales, donde vos vas a tu lugar de trabajo y es el empleador el encargado de proveerte de los elementos de trabajo, esta ley establece que si vos teletrabajás, si lo haces desde tu casa, también es el empleador el que está obligado a proveerte estos elementos. Correcto. Es importante destacar esto que menciona Max respecto a las obligaciones que tiene el empleador de proveer los medios para realizar las tareas normales y habituales. Si bien esta ley recientemente sancionada va a requerir que se reglamente de manera específica algunas cuestiones propias que van a ir surgiendo en el día a día y en el proceso de aplicación. La autoridad de aplicación, justamente quien va a regir sobre estas cuestiones, es el Ministerio de Trabajo, y es importante también la participación y la actividad sindical en cuanto a participar en la programación de los elementos y las características propias que van a ser necesarias para cada actividad específica y que se puedan contemplar en los convenios colectivos de trabajo nuevas modalidades o nuevos derechos que emanen de esta modalidad propia de prestar tareas. Por eso es importante
la actividad gremial, la actividad sindical y la presencia propia de las entidades para darle un mayor marco de certeza y de seguridad jurídica a los trabajadores, y la presencia activa del Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación para, como está establecido en la ley, generar un registro propio de quiénes son las empresas o los empleadores que tienen este tipo de modalidad de contratación, para poder brindarle estas herramientas propias. Va a haber un registro, debería haber un registro en el Ministerio de Trabajo de cuáles son las empresas que prestan estas tareas y cuáles son los trabajadores, dejando establecida también una nómina de quiénes son los trabajadores que prestan tareas de manera presencial y quién prestan tareas de manera remota. Otro punto a tener en cuenta también respecto de cuando hablábamos de los derechos y las obligaciones, en cuanto a la contratación plena y a la protección de la ley de contratos de trabajo, también los trabajadores que presten tareas desde su hogar de manera remota o los teletrabajadores también van a tener la protección de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Esto es una obligación que también está en cabeza del empleador, de brindar la protección y la seguridad en cuanto a la manera de prestar trabajo de los trabajadores. Por eso es importante destacar que los derechos y las obligaciones son los mismos y tienen las mismas protecciones. Probablemente en el transcurso de la aplicación y la vigencia específica de la ley de teletrabajo vayan surgiendo novedades respecto a cuáles son nuevas enfermedades profesionales, cuáles son las herramientas propias que debe brindarle también el empleador al trabajador respecto de su salud física y mental en esta nueva modalidad de prestar tareas. Como decía Mario y remarcaba en un principio, esta ley va a entrar en vigencia plena 90 días posteriores a la finalización del aislamiento preventivo social obligatorio, y en ese plazo de tiempo seguramente haya novedades respecto de la reglamentación. Por eso los invitamos a que estén atentos a nuestras redes, a nuestra actividad en ese sentido, y vamos a quedar dispuestos y a total disposición de brindar las novedades, atender a las consultas y a las dudas que se puedan generar. Sabemos que hay una nómina de trabajadores en nuestra ciudad que prestan tareas de esta manera. También es importante destacar dentro del articulado, se tiene en cuenta porque este tipo de modalidad de trabajo da la posibilidad de que el empleador no esté radicado en el país, o sea, el trabajador sí preste sus tareas desde el suelo argentino y el empleador sea de otro país. Ahí también está establecido en la normativa que se aplicará al trabajador la norma más beneficiosa para él. En este sentido protectorio, que es el principio general de la ley de contrato de trabajo, la protección directa al trabajador. Así que, bueno, no sé si podemos agregar algo más. No, lo único que nos quedó pendiente por ahí es el tema de la remuneración, que creo que es lo más importante para los trabajadores, que la ley establece claramente que aquellos que realicen su trabajo mediante la modalidad teletrabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la que se establece para los trabajadores que lo hacen de manera presencial. Así que ese dato me parece que es muy, muy importante, y vimos que había algunas preguntas. Carolina había hecho una pregunta, si la querés hacer, le habilitamos el micrófono para que la haga. La escuchamos cuando nos pregunta. Hola, buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con como si se puede establecer un horario mixto, por ejemplo. Si se puede trabajar presencial algunos días y no presencial, si la ley contempla ese tipo de actividades. Yo porque conozco que se hace, se me ocurrió que tal vez podía hacer una pregunta. O si lo puedes pedir, como vos puedes pedir trabajar presencial, por ahí puedes pedir trabajar algunos días. Está establecido que sea el trabajador el que proponga estas cuestiones y que se haga de manera escrita. Yo entiendo que si es el trabajador el que lo propone y lo hace de acuerdo con el empleador y de manera escrita establecen
que algunos días se hace en el ámbito del establecimiento y otros días se hace teletrabajo, si están de acuerdo los dos se puede llevar adelante. Sí, y en el primer articulado donde conceptualiza el teletrabajo, lo dice que ya sea que preste tarea total o parcial, o sea que cabe la posibilidad de que se presten tareas de manera remota en una parte y de manera presencial desde otra. Pero por eso es importante lo que dice Max, la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, va a ser quien preste las formalidades propias de la relación, y siempre y cuando quede establecido dentro de la autoridad de aplicación y siga los lineamientos de la ley, es posible. Ahí vemos a Miguel Santellán, el secretario general, que había levantado la mano, así si le podemos habilitar el micrófono para que hable. Ahí está. Ahí está, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Primero quiero felicitar al compañero secretario gremial y a la compañera Alicia por esta iniciativa. Para los exponentes, jóvenes abogados de nuestra institución, que realmente nos entusiasma que participen y que tengan este tipo de acción, porque le da futuro a nuestra entidad y esto es lo importante. Yo quería hacer algunos pequeños agregados al tema, es decir, el comercio electrónico venía creciendo ya durante varios años en una forma bastante exponencial, digamos. Pero obviamente con la pandemia se expandió fuertemente y tomó posiciones que ni siquiera los propios actores del comercio electrónico creían que iba a ser así. Y esto potenció justamente esta tarea del trabajo virtual, del trabajo desde la casa de cada uno de los trabajadores. Y también aceleró el tema legal. Entonces, nosotros tenemos, aun cuando falta todavía para que se ponga en vigencia la ley, tenemos que estar en contexto con esto, estudiarlo, ver qué es lo que pasa, porque después viene la reglamentación de la ley. Y ahí también los trabajadores, en especial quienes trabajan, quienes hacen el teletrabajo, son los que deben sugerir y poner énfasis en qué es lo que se debe reglamentar de la ley. Porque la ley se va a reglamentar seguramente después de puesta en vigencia. Y para ese entonces, por eso nosotros nos estamos adelantando, porque para ese entonces vamos a tener la posibilidad de acceder a esos foros para decir, bueno, necesitamos que el reglamento diga tal cosa o está pasando tal otra para que se pueda, con nuestros legisladores amigos y legisladores de distintos lugares, poder ir y opinar sobre lo que tiene que ser la reglamentación de esta ley, que va a ser muy importante, ¿no? Así que quería agregar esto. El mundo se ha potenciado en el trabajo, en el teletrabajo, y mucho, y yo no creo que post pandemia vuelva para atrás. Esto se va a acrecentar y tenemos que estar preparados para ello. Así que felicitaciones nuevamente y sigamos trabajando sobre esto, que incluye muchísimos compañeros que necesitan del asesoramiento y del conocimiento de esta nueva ley. Bueno, muchas gracias. Sí, hay algunos puntos de la ley que son muy interesantes, como por ejemplo la compensación de gastos que el empleador tiene que hacerle al trabajador por mayor conectividad, por usar más internet, por usar más luz, por un montón de cosas que son muy interesantes puestos acá en la ley, pero que bueno, que eso requiere una reglamentación que permita que eso después efectivamente se pueda realizar. Correcto, y agrego también y destaco la importancia de la presencia y de la actividad gremial, sindical, y de la participación de los trabajadores que vienen prestando tareas
hace un tiempo para darnos herramientas de poder discutir y defender las cuestiones que ellos más que nadie saben cuáles son las necesarias. La ley también contempla esta participación en la reglamentación de las entidades sindicales y prevé que se tengan en cuenta estas nuevas características, estas nuevas modalidades en los convenios colectivos de trabajo. Aprovecho para también contestar ahí una pregunta que vi al pasar, si va a haber nuevas escalas o va a haber escalafones. Bueno, la ley justamente establece eso, que debería los convenios colectivos incluir estas nuevas modalidades, así que probablemente tengamos también escalas propias. Y además yo creo que esto del teletrabajo tiene que servir para el resto de las actividades. Es decir, el trabajador tiene un gran problema con la desigualdad, con los salarios, con los problemas que tiene propios laborales, que muchas veces por desconocimiento o por ignorar del tema, que no, obviamente las leyes lo sabemos nosotros, lo saben ustedes los abogados y lo sabemos nosotros quienes estamos constantemente leyendo lo tedioso que son las leyes laborales y todas las leyes. Por lo tanto, pueden ignorar los temas. Por eso es que nosotros queremos, con este sistema de Zoom que tenemos ahora nuevo, que hemos descubierto a través de la pandemia, queremos llegar con todos los temas a los trabajadores para que tengan en claro cada una de las situaciones que se les presente, qué es lo que tienen que hacer. Lo primero que tienen que tener en claro es que tienen que consultar en su gremio, porque el gremio está justamente para eso. Es decir, ahí no hay costo, no hay nada. Simplemente se tiene que llegar y hacer la consulta ante cualquier duda. Y con el teletrabajo, como decía recién Max, bien, va a pasar lo mismo. Hay cuestiones que hay que reglamentar y nosotros tenemos que estar en conocimiento para poder aportar datos que favorezcan al trabajador, obviamente, ¿no? Sí, ahí también Jorge tenía la mano levantada. Sí, ¿me escuchan? Ahí, sí. vamos. No, algo que me quedó picando. Si un trabajador, digamos, acá en Argentina trabaja con una empresa extranjera, ¿qué reglamentación o qué regulación se usará de, digamos, de la Argentina o del país del empleador? Sí, la ley establece que es la más beneficiosa para el trabajador en caso de algún conflicto. Así que, bueno, esa va a ser una cuestión que va a surgir cuando se suscite algún conflicto laboral. Probablemente, como toda ley, va a necesitar en cuestiones debatidas alguna sentencia que vaya generando jurisprudencia, pero a priori está establecido que se aplicará la ley más beneficiosa para el trabajador. Gracias. No sé si hay alguna otra mano levantada o alguien que quiera realizar alguna pregunta. ¿Alicia? Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Yo quería consultar, a ver si ustedes pueden comunicar, con respecto al teletrabajo, ¿pueden surgir algunos inconvenientes con respecto a las enfermedades profesionales? O sea, nosotros dentro del teletrabajo no tenemos ni la correcta postura o no tenemos tal vez una silla adecuada para el teletrabajo que estamos haciendo. Así pueden surgir diferentes enfermedades profesionales. Mi pregunta es, ¿cómo juega la RT en estos casos que se produzca una enfermedad profesional en el compañero o la compañera? Sí, es importante esto y es un tema que hace a la salud y a las condiciones de trabajo. En la ley también está establecido que en el proceso de reglamentación la autoridad de aplicación deberá, junto con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, establecer cuáles son las características propias, las posibles enfermedades profesionales que se deriven de esta manera de prestar tareas y incluirlas en el listado propio de enfermedades profesionales. Por eso es importante la presencia de técnicos en seguridad e higiene que nos pueden andar
características y nos puedan dar ideas de cómo establecer cuáles son las posibles enfermedades que puedan surgir de este tipo de tareas. Es un tema importante. A priori, la ley establece que si se da un accidente o una enfermedad en ocasión de trabajo, en el lugar de trabajo y dentro de la jornada, se presume un accidente laboral. Pero va a ser importante ver la reglamentación del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia para estos casos específicos. Así que probablemente quizás con esta consulta podamos establecer también con nuestro licenciado en Seguridad y Higiene que está presente, Maximiliano Gargalione, en un futuro especificaciones precisas sobre esta materia. Sí, y otra cuestión que hay que tener en cuenta por ahí lo que vos decías de las cuestiones de los elementos de trabajo es bastante amplio en lo que se refiere a los elementos de trabajo, por lo tanto, por ejemplo, en el caso de que un trabajador necesite una silla especial o alguna de esas cuestiones, yo creo que también tendrían que estar a cargo del empleador. Bien, 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 gracias. Ramón, ahí levanta la mano también. Le editamos el micrófono. No, simplemente que creo que Maxi quería, Gargalione, acotar algo, sirve para lo que estamos hablando. Ahí está, ahora lo vemos. Ahí tenés el audio activado, Maxi. Hola, bueno, buenas noches a todos y todas. Bueno, acompañando ahí un poco a los compañeros, bueno, mi nombre es Gargalione Maximiliano, estoy de hace un tiempo colaborando con las diferentes áreas en la parte de seguridad e higiene, y bueno, ampliando un poco lo de los compañeros, específicamente hablando de seguridad e higiene, la autoridad de aplicación es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y como ya existía el teletrabajo, la Superintendencia desde el año 2012, que ya sacó una resolución para los teletrabajadores, que ahora quedó suspendida por la pandemia, porque fue abrupto la cantidad de personas que tuvieron que salir de su trabajo al teletrabajo, pero existe una reglamentación que hoy está suspendida, pero que va a volver a aplicarse cuando se levante el aislamiento, y eso habla básicamente, para hacer un breve resumen, que es obligación del empleador proveer una silla ergonómica. Eso está estipulado, reitero, del año 2012. Es obligación del empleador proveer una silla ergonómica. Estamos hablando de una silla ergonómica a aquella que tiene en el pie 5 puntos de apoyo a brazo, y para levantar la altura y posición del trabajador. También el empleador debe proveer un matafuego, un botiquín, el pad para el apoyo del mouse dentro de todas las tareas, y como comentó Max y Marcos, todo accidente que tenga el teletrabajador realizando alguna tarea va a estar cubierto por la RT. Para eso el empleador, que en el caso nuestro, como organizaciones SECO, AMBA y OSECAC, desde el día 1 del aislamiento, desde el día 20, salió una normativa, y bueno, desde la administración se informó a la RT todas las direcciones de los trabajadores que empezaron a hacer tareas desde su casa. Eso mismo van a tener que hacer a futuro los empleadores. La única forma de que sí o sí le tienen que comunicar a la RT quiénes son las personas que a partir de ese momento van a ser teletrabajadores. Les va a cubrir todos los accidentes, y hablando de enfermedades profesionales, específicamente serían todos los trastornos musculoesqueléticos o enfermedades ergonómicas relacionadas a algo similar a lo que son los puestos de oficina, donde básicamente pueden ser lesiones o traumas en cuello, columna, y en los tendones, básicamente también por el uso del mouse, que son una de las enfermedades que están caratuladas como enfermedades laborales, que son todas las tendinitis y túnel carpiano, dentro de un lapso. Pero bueno, eso básicamente también tenerlo presente, que los mismos derechos desde la parte económica
son los mismos derechos que van a tener los trabajadores en cuanto al RT. Así que básicamente quería aclarar eso, que ya existen, que hoy en día están suspendidas porque la autoridad de aplicación era imposible que todos, al moverse bruscamente miles y miles de trabajadores a teletrabajar a sus casas, no iban a poder complementar los empleadores con toda esa normativa, pero el día, después de los 90 días, después del levantamiento del aislamiento, para hacer los trabajadores seguros, el empleador debe proveer todas esas 4 o 5 cuestiones que nombré como resumen. Y bueno, cualquier información nueva que surja de la parte de seguridad y higiene se les va a ir comunicando y bueno, a disposición siempre para consultas. Bueno, Maxi, muchas gracias. Con Marco también hoy, mientras estábamos hablando un poquito de esta cuestión, decíamos que estaría bueno también en algún momento realizar alguna charla específicamente sobre ART también para que los compañeros conozcan cómo es el funcionamiento. Y creo que Miguel tiene la mano levantada. Ahí habilitamos el micrófono. Bueno, no, quería aportar de que Unicom, que es la entidad que nuclea a los empleados de comercio del Mercosur, está ya, tiene programado una reunión sobre seguridad e higiene justamente para tratar dentro de ellos este tema del trabajo, del teletrabajo. Así que también ahí vamos a tener algunas definiciones, porque creemos de que se tiene que ir regionalizando el tema legal, más que nada para las filiales nuestras de frontera, que hay mucho intercambio, digamos, en las fronteras de trabajadores de uno y otro lado, y ahí ya se practica este tema de las leyes, de la doble legislación, ¿no? Así que vamos a tener ahí también un elemento importante para ir desarrollando en este tema del teletrabajo y los accidentes y las cuestiones de seguridad e higiene, ¿no? Perfecto, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Yo diría, Max, que si tienen otra pregunta, Macanudo, si no que abras todos los micrófonos, está bien. Sería bueno un reconocimiento a ustedes que han estado muy bien. Bueno, ahí lo vamos a abrir. Ahí tienen, está el micrófono para quienes quieran abrirlo. Felicitaciones, compañeros. Bien. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones, muy buenas. Muy bien, muy bueno todo, chicos. Muchas gracias. Muy claros. El miércoles que viene los invitamos de vuelta para que se sumen a las otras charlas que van a seguir a lo largo de todo el mes. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Muy bueno, chicos. Adiós. Bonita. Bueno, no te enojes.